Muy buenos días, amados hermanos. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. En esta mañana vamos a desarrollar esos dos textos que están perfectamente unidos con la temática y con el hilo conductor que ha venido presentando hasta aquí el libro de Santiago y que nos ayuda a comprender, como es nuestro eslogan de este estudio, que el Evangelio es un culto hecho vida y la gracia de Cristo nos llena de obras. Dice el texto, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como él. El escritor Santiago, que es el que nos va a dirigir este mensaje, que es un mensaje supremamente directo, claro, enfático y directo, nos va a ayudar a comprender que hay dos maneras como nos podemos acercar a la palabra de Dios y que hay maneras correctas y maneras incorrectas, que no toda manera es válida. Recuerden que nosotros vivimos en una época del todo vale y de la intención es lo que cuenta. Si tú eres sincero, aunque estés equivocado, cuenta. Y estamos en una época donde se habla de que el fin justifica los medios. Sin embargo, no es así como la palabra lo presenta. Cuando usted se mira en un espejo, ¿qué mira? ¿O qué ve? ¿O qué encuentra? ¿O por qué se mira en un espejo? Normalmente el espejo es un dispositivo o un elemento del hogar que nos sirve para nosotros evaluar nuestra imagen, nuestra apariencia y para nosotros ver cómo estamos. Obviamente, si en ese análisis o en esa consideración vemos que estamos mal, pues tenemos que corregir. Y si vemos que estamos bien, pues debemos permanecer en esa manera como nos hemos visto. Recuerden que este ejemplo que nos presenta aquí Santiago es un ejemplo de un espejo. Y antiguamente hay un mito que es el mito del hombre que se miró en el espejo y es el mito de Narciso. Cuenta la historia que Narciso era un joven que le gustaba mirarse o que un día pasando por una fuente o por un arroyo de agua vio que se podía considerar o ver el rostro en esa fuente de agua y que él se vio muy hermoso. Y como él se miró en ese espejo de agua o en esa agua cristalina y se vio tan hermoso, se enamoró de su imagen. Y se enamoró de su imagen tanto que iba constantemente, permanecía mucho tiempo, horas y horas, observándose en el cristal del agua o en la superficie del agua, viendo su rostro, admirándose y diciendo: yo soy hermoso, soy perfecto, soy muy bonito y me siento muy a gusto. Y cuenta la historia que era tanto el tiempo que él pasaba observándose y contemplándose y alentándose y viendo su hermosura y su belleza, que un día se resbaló y cayó en la fuente de agua y se ahogó. Y de ahí viene el concepto del narcisismo, de Narciso. Eso es un mito, que es el mito de aquel que ve su imagen reflejada y se siente muy a gusto consigo mismo y le parece que su imagen es tan agradable y tan perfecta que no para de mirarse, de elogiarse y de contemplarse. Es decir, exceso de autoestima o sobreestima o sobrevaloración de sí mismo, y ese es uno de los temas que hoy en día aquejan a la sociedad. Todos los sistemas de estética y todos los sistemas informativos, incluso de redes sociales, están diseñados para alimentar el amor propio, para alimentar la estima propia y para alimentar el ego. Es muy increíble que muchas de esas situaciones incluso se llaman ego, ¿sí? Está la camioneta ego, el perfume ego, están las cosas para alimentar el ego, que es decir, el amor a sí mismo, y muchos lo promueven, incluso dicen: ámate a ti mismo, ¿sí? Considérate a ti mismo, valórate a ti mismo, ten tu propia autoestima, y la autoestima es la estima o el valor o el concepto de valor que yo tengo de mí mismo. Todo eso viene aunado a este principio, que es el principio narcisista. El narcisista es el que se mira al espejo para decir: soy demasiado hermoso y todos me deben admirar. El narcisista es el que se mira al espejo para decir: yo me admiro muchísimo y como yo me admiro, los demás deben admirarme y deben reconocer mi belleza. Ese es un mito peligroso porque no solamente consiste en mirarse físicamente y valorarse,
sino en creer que uno es el centro del universo. Y de eso está llena nuestra sociedad hoy en día, de personas egoístas, de personas ególatras, de personas soberbias y de personas que creen que son los mejores y los más hermosos y que deben ser admirados, reconocidos de manera excesiva. El amor propio o el amor personal o el amor a sí mismo no ve las faltas. Incluso cuando tú le dices la falta a alguien, dice, no, pero yo no soy así, porque él no logra ver sus faltas, porque solo ve sus atractivos, porque es arrogante, porque es egoísta, porque es soberbio y porque la imagen se ha distorsionado totalmente. El propósito del espejo no es ver la belleza, el propósito del espejo es ver las imperfecciones. Para eso fue diseñado el espejo. Los espejos antiguos, cuando surgieron en la sociedad, eran láminas de bronce o de aluminio o de acero que permitían a las personas con bastante dificultad observar su apariencia para ver su rostro y considerar las imperfecciones. Noten que el uso o el propósito del espejo es considerar qué imperfecciones tengo. Pero hoy en día se usa el espejo para admirar mi belleza, mi apariencia y para sobrevalorar o para exaltar la belleza de algo o de alguien, mas no para considerar las imperfecciones. Noten que el espejo ha cambiado de uso, porque el uso era qué imperfecciones tengo y cómo las corrijo. Ese es el uso legítimo del propósito de ese objeto en el hogar. Pero hoy en día se tiene el espejo es para admirar, apreciar, valorar y entusiasmarnos con lo hermosos o bellos que somos. Le cambiamos el propósito. Ese propósito es narcisista, egoísta, soberbio, egocéntrico, y es muy peligroso porque si yo me miro al espejo para admirarme, no logro ver mis imperfecciones, no logro ver mis faltas, sino que simplemente las olvido o no las reconozco porque yo estoy simplemente exaltándome. Ese es un tipo de persona, los que se miran al espejo todo el tiempo, dedican largas horas de tiempo no para corregir, sino para admirarse y para enaltecerse. Pero también hay otras personas que son los que no se quieren mirar al espejo, porque les da miedo mirarse al espejo, porque no se ven bien o sienten que no son atractivos. Incluso algunos llaman esto una enfermedad mental o una enfermedad de actitud, que son personas que dicen, no, yo no quiero los espejos, a mí no me gusta mirarme, ¿sí? Yo prefiero no observarme al espejo, y eso se conoce como la catoptrofobia o la eixotrofobia, que es el miedo a los espejos. Es decir, me da terror, me da pánico, no quiero encontrarme con mi rostro porque siento o acepto o creo que no soy atractivo, que no soy hermoso o hermosa, y entonces prefiero no mirarme. Entonces, unos que se miran mucho para admirarse y otros que no se miran porque creen que son feos. Son dos extremos terribles. Los dos extremos son nefastos porque aún el que le da temor debiera mirarse y corregir y no simplemente concentrarse en que es feo. Los espejos en la antigüedad eran espejos de cuerpo entero y generalmente eran láminas que estaban en el piso y las personas tenían que acercarse para observarse y tenían que hacer un gran esfuerzo inclinándose, observando hacia abajo para ver todo su cuerpo y para poder contemplar cómo estaban y corregir su apariencia. Por eso a algunas personas no les gustaba mirarse al espejo porque decían no me veo bien y no lograban tener un buen ángulo de visión, y también porque no les daba miedo considerar su rostro o su cuerpo entero en el espejo porque no les parecía agradable. Tanto amor propio o tanta indignidad propia no es correcta del uso o de la utilidad del espejo. No nos acercamos a un espejo para admirarnos, pero tampoco para castigarnos. Nos acercamos a un espejo para ver cómo estamos y corregir las imperfecciones. Ese es el uso legítimo del espejo. Y aquí Santiago nos va a decir, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es similar o parecido o semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro, pero se le olvida cómo era. Es decir, considera pero no considera atentamente, o no considera diligentemente, o no considera con gran esfuerzo para ver qué cosas tiene que corregir. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este texto es un texto dirigido a los creyentes en la iglesia de Roma, dirigido a nosotros los cristianos, pero el escritor, que es el apóstol Pablo, dice: les ruego, les encarezco, les suplico, les advierto, que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es decir, que no se sobrevalore, ni se subvalore, que no se enaltezca, pero tampoco se humille, que no se engrandezca, pero tampoco se crea tan miserable, sino que tenga un concepto ecuánime, adecuado, correcto de sí mismo. Y ese concepto más alto, como dice acá, sería el concepto del narcisista, porque el narcisista cree que es mejor, cree que sus ideas o sus opiniones merecen más aceptación, cree que no se equivoca, que todos los demás tienen faltas, pero que él no las tiene. El narcisista se cree tan soberbio y tan feliz consigo mismo, tan satisfecho de sí mismo, que él exige que lo enaltezcan. Porque si él es tan grande y él es tan admirable, ¿por qué los demás no lo reconocen? El narcisista es egoísta, es ególatra por excelencia. Y la egolatría es el culto a sí mismo. Es rendirse culto, admirarse a sí mismo, verse tan bueno, tan sabio, tan inteligente, tan valioso, que yo soy el Dios de mí mismo. Yo me honro y me adoro porque es que me quiero demasiado. El amor propio o la autoestima o la sobrevaloración tienen que ver con esto que nos dice el apóstol Pablo: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, parece ser, según dice el apóstol Pablo aquí, que el peligro de nosotros es tener más alto concepto y no menos concepto de nosotros mismos. Es decir, el concepto es errado en cuanto nosotros creemos que es mejor de lo que debe ser y pensamos de manera necia, insensata, creyendo que somos superiores a los demás. Y eso suele pasar en todo contexto, pero especialmente en los creyentes, porque a veces los creyentes pensamos que porque tenemos a Cristo, que porque tenemos una doctrina distinta, que porque tenemos un cuerpo doctrinal estructurado, somos mejores que otros. Y dice la Biblia, estamos equivocados. No piense así, no tenga o no considere que vale más o que tiene un concepto superior del que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y por eso Santiago nos va a decir aquí: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante ¿a quién? Al que se mira en un espejo, pero no toma en serio lo que ve o lo que encuentra en el espejo. Ahora, ¿por qué relaciona oidor olvidadizo u oidor pasajero con mirarse en un espejo? Porque lo que está diciendo aquí es: si el espejo es para yo ver mis faltas, el narcisista no ve las faltas. ¿Por qué no ve las faltas? Porque él cree que es superior, él está bien, él está ok, él está supremamente bien, entonces él no ve las faltas, y al no ver las faltas, pues él no necesita el espejo. Porque ¿para qué necesita el espejo? ¿O para qué se mira en un espejo si él sabe o considera que está bien? ¿Sí? Es como cuando uno está sano, uno no va al médico. Porque si uno está sano, uno dice, pero pues no necesito ir al médico, no ve que estoy sano. No me duele nada, no tengo ningún síntoma, yo no voy. Los médicos nos recomiendan hacernos chequeos con frecuencia, ¿sí? Chequeos de todos los aspectos del organismo, y nos dice con frecuencia vaya al médico y hágase un chequeo general. Pero nosotros, ¿qué decimos? Yo estoy bien, no me duele nada, yo no voy porque estoy sano. De pronto no estamos tan sanos, de pronto estamos enfermos, pudiéramos prevenir algunas enfermedades si fuéramos al médico y nos hiciéramos un chequeo regular o frecuente. Pero ¿por qué no vamos? Porque nosotros nos creemos que estamos sanos. ¿Y cuándo vamos al médico? Cuando explota, cuando hay síntomas, cuando vienen consecuencias terribles, cuando ya no nos podemos mover, cuando los órganos están a punto de dejar de funcionar, vamos al médico y queremos que el médico haga milagros. Lo que está diciendo aquí es: si yo soy oidor, pero no hacedor, ¿y por qué no hago si no solo escucho? Porque creo que estoy bien, porque considero que estoy perfecto, que estoy óptimo, que no necesito ningún cambio. Entonces es como el que se mira al espejo, porque pasa por el espejo rápido y dice: yo no necesito detenerme porque pues estoy bien, ¿sí? No, nada me pasa, no necesito ayuda, estoy totalmente
en el lugar y la manera y la actitud correcta. Este es semejante. Entonces, ¿para qué se usa un espejo? Para conocer, para informar, para advertir cómo estoy y para que esa advertencia me lleve a corregir mi manera de vivir. Dice, es semejante a un espejo, a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es importante porque aquí está diciendo de un oidor pasajero o un oidor sin atención y sin disposición a poner en práctica, pues él tampoco se va a considerar concienzudamente en el espejo porque él piensa que no lo necesita. Si yo pienso que no necesito, pues no me detengo en el espejo, porque pues esto no es para mí, esto es para otros. Miren lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y describe aquí al típico narcisista religioso que, llamándose cristiano, confía en sus propias obras. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola la dio Jesús, o la relató Jesús a sus discípulos, para explicarles el peligro del fariseísmo o el peligro y la amenaza del narcisismo. Noten cómo comienza esta parábola: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, a algunos que consideraban que estaban tan bien, que estaban tan óptimos, que estaban en perfectas condiciones y que no necesitaban ayuda. Para ellos está dirigida esta parábola. Para aquellos que se creen mejores, que se creen superiores, que creen que están perfectos y que no necesitan ayuda porque son simplemente oidores, porque no es para ellos el mensaje. Es frecuente que ese tipo de personas vengan a las iglesias, escuchen el mensaje y siempre estén diciendo: lástima que fulano de tal no vino, porque era para él. Este mensaje, esta enseñanza era apropiada para el vecino de mi casa, o para el compañero de la oficina, o para el familiar o el hermano que hoy no vino a la iglesia. O es fácil que nosotros le estemos dando un codazo al vecino diciendo: mire, esto es para usted, escuche, para mí no es. ¿Por qué? Porque yo confío en mí mismo, tengo un más alto concepto de mí mismo, y porque yo considero mi rostro en el espejo para ver lo bueno que soy, mas no para considerar lo necesitado que soy. A unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, eran buenos, eran perfectos, eran excelentes, pero hay además una actitud, una masa de actitud que describe aquí el texto para este tipo de personas. Entonces, ¿cómo son los narcisistas? Pues son fariseos, son hipócritas, son falsos. ¿Y qué hacen? Confían excesivamente en sí mismos, en sus obras, en sus deberes, en sus creencias, en sus acciones, en sus modales, en sus sentimientos, y no consideran que son volubles, que son pecadores y que son injustos. Pero ¿qué otra cosa hacen? Menosprecian a los otros. Entonces desprecian a los otros diciendo: es que ese sí es malo, es que ese sí necesita, es que fulano de tal no hace esto que yo hago, es que el otro no hace lo que yo hago y por eso yo soy mejor que él y desprecio al otro. Para ese tipo de personas Jesús presentó esta parábola. Y es la parábola de 2 hombres que subieron a orar. Y me llama mucho la atención que esta parábola la describe Jesús mencionando un acto extraordinario que debemos hacer los creyentes, que es un medio, y es el medio de la oración. 2 hombres que subieron a orar. No está hablando de 2 hombres en una plaza o en un negocio o en un viaje, está hablando de 2 hombres que suben al templo a orar. Y yo les pregunto, ¿es malo orar? No. ¿Debemos ir al templo a orar? Claro que sí.
¿Es interesante y es un deber cristiano orar? Por supuesto que sí, pero lo que la Biblia censura aquí no es la oración en sí, sino la manera y la actitud y los motivos que tienen esos dos hombres para orar. Entonces está el primero. El primero, ¿cuál motivo tuvo para orar? ¿Qué lo motivaba a orar a ese primer hombre? A este primer hombre que la Biblia describe como fariseo, lo motivaba a orar para que otros lo vieran. De hecho, la Biblia dice, se ponía en pie y oraba consigo mismo. Es decir, no oraba para Dios, no oraba presentándose a Dios, sino oraba consigo mismo, hablando con él mismo, diciendo, oye, yo estoy feliz de como yo soy. Yo hago obras muy buenas, felicitaciones. Yo me porto juicioso, felicitaciones. Yo cumplo la ley, yo soy extraordinario, soy devoto, soy consagrado, soy un hombre de oración. Y estoy muy feliz y me aplaudo y me felicito porque lo hago bien. Ánimo, lo estás logrando, lo estás haciendo bien. Oraba consigo mismo puesto en pie. ¿Por qué se ponía en pie? Para que lo vieran, para sobresalir. ¿Por qué hablaba consigo mismo? Porque el único que lo podía respaldar en su oración era él mismo. El único que podía decirle, claro que estás bien, estás haciendo lo correcto, es uno mismo, porque uno se engaña. El que se mira en el espejo y sigue igual, se engaña, porque él ve cosas que quiere ver, pero no es objetivo, no es honesto, sino que se engaña diciendo, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Desde que vengo a la iglesia vivo bien y no necesito ni que me exhorten, ni que me corrijan, ni necesito mejorar porque estoy bien. ¿Cómo oraba este hombre fariseo? Miren la oración. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Se comparaba para exaltarse a sí mismo y despreciar a los otros hombres. Y decía cómo eran los otros hombres, cómo eran los otros, ladrones, injustos, adúlteros, pecadores, pero él no era así, él estaba por encima del bien y del mal. Este hombre está engañado, está totalmente cegado en su propio ego, en su propia consideración de sí mismo y en su propia justicia. Se exalta a sí mismo diciendo, yo no soy malo como los otros, yo soy bueno y doy gracias a Dios por ser tan bueno. Ni siquiera soy como este publicano. O sea, ni siquiera este que está a mi lado se parece a mí. Yo soy distinto, yo soy superior, yo soy mejor y no necesito mirarme al espejo para corregir. Y luego comienza a describir sus obras. Entonces primero dice cómo no es y a quién no se parece, es decir, es distinto a los demás, cosa que no es cierta. Y luego dice cuáles son las obras por las cuales él se distingue. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ese mandato de dar diezmos es un mandato para todos los hombres, especialmente para los creyentes, pero esos mandatos o esas obras no son razón para confiar en nosotros. Si un creyente ora, no puede confiar en la oración. Si un creyente tiene buena doctrina, no puede confiar en su doctrina. Si un creyente tiene buenas prácticas cristianas, no puede confiar en sus buenas prácticas. Y este hombre no solo confiaba en sí mismo, sino confiaba en lo que él hacía. Por eso él, cuando le pone en el espejo, él se ve a sí mismo. Y cuando él se ve a sí mismo, él no puede considerar cómo es, sino que él se justifica porque no logra comprender todas las demandas del Evangelio. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo les parece la oración del fariseo? Genial, ¿cierto? Parecida a las oraciones de muchos, Señor, yo te doy gracias porque tú me salvaste, ahora soy bueno, ahora hago esto, ahora hago aquello, pero no confesar los pecados sino reconocer las faltas. Dice la Biblia, más el publicano, es decir, en la otra esquina del salón del templo estaba un publicano, estaba un hombre que era despreciado por la sociedad, que no era considerado un hombre valioso o digno en la sociedad palestinense del primer momento, estando lejos, separado de este que se consideraba bueno, se inclinaba y no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. Noten las dos posturas, ¿no? El uno con las manos levantadas y enalteciéndose, y el otro ni siquiera se atrevía, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo, ¿qué decía de sí mismo? Yo soy bueno, no soy malo. Yo ni siquiera me comparo con este que está a mi lado, porque él es pecador, yo soy bueno. Pero ¿qué hacía el publicano? Señor, yo soy pecador, ten misericordia
de mí. Se inclinaba, se agachaba, se humillaba, reconocía su maldad y le decía al Señor que tuviera misericordia de él. Cualquiera diría que este hombre publicano no tenía estima, que no tenía un concepto de amor propio adecuado. Cualquiera le diría hoy que tendría que ir al psicólogo para que le diera una terapia de cómo amarse a sí mismo, de cómo valorarse, de cómo dignificarse, de cómo reconocerse bueno en lugar de llamarse malo. Sin embargo, Jesús no mandó a este publicano al psicólogo. Jesús no mandó a este publicano a una terapia positiva o a una terapia de estima, sino que le dijo el Señor a estos discípulos que lo estaban escuchando, les voy a poner los dos ejemplos, y ahora les quiero decir que este hombre publicano que agachó su rostro, que inclinó su corazón, que se golpeaba el pecho y que solo decía, sé propicio a mi pecador, les aseguro que él llegó a su casa justificado primero que el otro. Y les aseguro que aquel que se humilla será enaltecido. Del otro dijo Jesús que este hombre llegó a su casa sin justicia de Dios, sino con su propia justicia, porque aquel que se enaltece será humillado. Entonces el uno se enalteció y el otro se humilló. ¿A quién reconoció Jesús y honró? Aquel que se humilló, porque el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, lo que nos está diciendo Santiago en este texto es justamente eso. Muchos cristianos vienen a las iglesias para escuchar, y está bien escuchar, pero es necesario poner en práctica. Todo el que viene a escuchar, pero no está dispuesto a poner en práctica lo que él dice, el mensaje que da de sí mismo y el mensaje que publica es, yo no necesito, yo estoy bien. Mi vida, mis prácticas, mis deberes están bien, yo confío en lo que estoy haciendo, no necesito cambiar. Y ese es el mensaje equivocado, porque lo que dice Santiago es, todas las veces que nos ponemos al espejo de la palabra, tenemos que considerar qué cosas tenemos que cambiar. Y no solamente tenemos que considerarlas, sino que nos tenemos que comprometer, asumir compromisos serios y decisivos de cambiar, porque de lo contrario no hicimos absolutamente nada. Este hombre fariseo que fue al templo a orar, perdió el tiempo, porque él fue y en ese acto de ir a orar, cometió mayor pecado. Era mejor no haber orado porque por lo menos ya sabíamos qué era. Pero ahora sabemos que además de ser un fariseo, pues es un falso, egoísta, soberbio, que se cree bueno, que se exalta a sí mismo, que menosprecia a los demás, y todo eso sucedió en el templo, imagínense. Es decir, amados hermanos, es posible que en el templo, cuando venimos a adorar, vengamos a exaltarnos a nosotros. Es muy probable que en los actos del culto despreciemos a los que estén a nuestro lado y pensemos que somos mejores y que tenemos pues como un privilegio o una inmunidad sobre los demás cuando no es cierto. Piense de sí con cordura, piense con sensatez, piense con discernimiento y no se exalte, no vaya y sea humillado como dice la Escritura. En Juan 7:49 dice más, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esta gente que no sabe la ley es maldita. ¿Por qué no la sabe? Porque piensa que no es para él. Y lo que nos está diciendo la Biblia aquí es, los oidores ocasionales u oidores olvidadizos olvidan porque piensan que no es para ellos, que ellos no necesitan el consejo, que ellos no necesitan la reprensión y que eso lo necesitan otros pero no ellos. En Amós capítulo 4 versículos 4 al 6 dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel. Dice Jehová el Señor, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces no es gratis que una persona vaya al templo y escuche y no ponga en práctica. Lo que está diciendo la Biblia aquí es, el que va al templo y escucha y no pone en práctica no es porque no tenga atención, sino porque él considera que no necesita. Es decir, esto no es para mí, porque yo estoy bien. Eso es soberbia, orgullo, altivez.
y también porque no se quiere volver de sus malos caminos. Entonces él se tranquiliza, se justifica, se felicita diciendo, yo no necesito. Yo no necesito, porque si yo necesitara, pues yo simplemente cambiaría, pero yo no necesito. Entonces, como yo no necesito, pues ¿para qué pongo en práctica las cosas? Eso que le sirve a los demás, pero para mí no. El fariseo, el saduceo, los que se engañan, los religiosos, los moralistas, son los que no se quieren volver de sus malos caminos. Aquí en el texto de Amós dice la Biblia que Dios puso al pueblo incluso a tener hambre. Imagínense, una condición de hambre, de escasez, que hizo que les faltara pan en los pueblos, en los cultivos, que no hubiera cosechas, y que todos esos eran medios para Dios dirigir al pueblo a que se arrepintiera. Pero ¿cuál es la conclusión de Dios en este momento en el profeta Amós? Dice, pero no se volvieron a mí. Es decir, ni siquiera una prueba, ni siquiera una carencia, ni siquiera una adversidad, una aflicción, doblega el corazón del hombre. Incluso una prueba a veces hace que el hombre se vuelva más soberbio. ¿Por qué se mira en un espejo un creyente y no toma en serio lo que el espejo dice? Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero no se olvida que él es soberbio, no se olvida que él es necesitado, simplemente porque él no sabe mirar. Él se mira a sí mismo, pero no sabe mirar correctamente para tomar acción y corregir. Son muchas las personas que no pueden recordar. Dice la Biblia que aquí olvida cómo era. Y uno dice, ese problema del olvido es serio. Hoy en día se llama ese problema amnesia o demencia. Una persona que olvida es una persona que sufre demencia o que tiene amnesia, es decir, se le olvidan las cosas. Todos sufrimos de olvido. Sin embargo, hay personas que olvidan rápidamente lo que escuchan. Dice una estadística que las personas suelen olvidar el 95% de lo que escuchan en las siguientes 72 horas. Es decir, en 3 días después de lo que uno escucha, el 95% de lo que uno escuchó ya lo olvidó. Es una estadística altísima, es decir, prácticamente todo. ¿Por qué olvidamos? O sea, ¿cuál es la raíz o la razón de que olvidemos? Entonces alguien diría porque hay mucha información, porque nos dispersamos, porque no estamos atentos. Posiblemente todas esas son razones didácticas del olvido. Sin embargo, lo que la Biblia dice acá con relación al olvido no es eso. La conclusión o el diagnóstico de las causas por las cuales olvidamos es porque despreciamos la enseñanza. ¿Por qué olvidamos lo que nos dice la Biblia? Porque no nos parece interesante, porque creemos que no es para nosotros, porque creemos que no es valioso, porque creemos que no es importante, porque creemos que no es útil, porque creemos que no lo necesitamos, entonces lo olvidamos. ¿Sí? Porque hay cosas que no olvidamos. Y hay cosas que si las olvidamos las recuperamos o volvemos y las retomamos, porque creemos que son importantes. Sin embargo, olvidamos todo lo que nos parece o consideramos que no es importante. Por eso dice aquí, yo voy al espejo, miro cómo estoy, pero me voy y olvido porque considero que no es necesario o que no es útil. Es decir, no tomo en serio porque no es para mí. Miren que todos nosotros cuando fuimos hijos pequeños en casa, recibimos muchos consejos de nuestros padres y no los pusimos por obra porque pensábamos que yo soy pequeño, no me va a pasar eso, o yo soy diferente a usted, no me va a pasar, o cuando yo crezca voy a tomar condiciones o decisiones distintas y no me va a pasar. Pero después de un tiempo, ¿qué terminamos diciendo? Me pasó lo que yo pensé que no me iba a pasar porque consideré que no era útil o que no era pertinente y no tomé en serio. Juan capítulo 13, versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si ustedes saben lo que es correcto, si ustedes conocen lo que es adecuado, pónganlas en práctica, porque la bienaventuranza consiste en oír y hacer, en conocer y aplicar, en saber y poner en acción. Y eso es sabiduría. Y de ahí que el Evangelio no sea retórica, o no sea concepto, o no sea filosofía, sino que sea acción,
convicción y decisión. Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día pienso en ella. ¿Y por qué pienso en ella? Porque la necesito, porque mi vida gira en torno a la ley de Dios, porque esa es la voluntad de Dios y tengo que meditarla para ponerla en acción, para confiar en ella y para no desviarme. Si yo dejo de meditar en la palabra es porque considero que no es importante para mí. Si yo no la consulto todos los días es porque pienso que no la necesito. Si yo no me miro en el espejo todos los días es porque pienso que estoy bien, y estoy tan bien que no debo considerarme a diario para ver mis imperfecciones. Noten que eso habla mucho de mí. No meditar en la palabra, no amar la ley de Dios, no permanecer en ella, dice mucho de mí. Y lo que dice es que yo soy indiferente, que yo no necesito y que yo desprecio los mandamientos del Señor. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, he almacenado, he conservado, he interiorizado, he atesorado tus dichos. Es decir, la manera, la forma, el método, por decirlo de alguna manera, para no pecar contra Dios es atesorar, es almacenar, es guardar, es asegurar los dichos de Dios, es decir, recibirlos y ponerlos en práctica, ponerlos en acción, recibirlos para mí, ponerlos en práctica para no pecar. Dicho de otra manera, ¿por qué peco? Porque no guardo los mandamientos de Dios. ¿Por qué soy presa fácil de la tentación? Porque no guardo los mandamientos de Dios. ¿Por qué soy presa fácil del desánimo, de la inconstancia, de la contradicción y controversia en mi fe? Porque no atesoro los mandamientos de Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la solución al problema del pecado. O guardo la palabra y no peco, o desprecio la palabra y peco. Recuerden que los hermanos a los cuales Santiago les está dirigiendo la carta están pasando por una nube de persecución y de pruebas. Y ellos no están enfrentando bien las pruebas porque están cayendo en tentación. Y al caer en tentación están culpando a Dios. Es que Dios me expuso a la tentación. Es que Dios puso esta situación y me hizo caer. Y Santiago dice, no señores, hay que soportar las pruebas porque las pruebas vienen de Dios. Y el varón que soporta la prueba tiene fuerza y resultado. Pero no digan que Dios tienta porque Él no tienta a nadie. Les falta sabiduría a ustedes. Les falta discernimiento, les falta comprensión, les falta entender el conjunto de la verdad, el propósito de la verdad, para que no culpen a Dios para justificarse en ustedes. Lo correcto es asumir su responsabilidad y exonerar a Dios porque Dios no tiene participación o intervención con el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿para qué nos miramos al espejo? ¿Solo para informarnos y sacar una lista de necesidades? ¿O nos miramos solo para justificarnos? Porque aquí está dando a entender que muchos se miran al espejo para justificarse, y decir, no, pues lo hice bien, o no tenía otra manera, o pues soy débil, lo volví a hacer mal, pero bueno, pues Dios me entiende así. Para esa justificación de tranquilidad, o simplemente de apariencia de tranquilidad, cuando en realidad no podemos estar tranquilos frente a nuestras imperfecciones. Luego el texto continúa diciendo que si se mira al espejo es para considerar cómo está, considerarse a sí mismo, es decir, evaluarse, escanearse, ver las demandas de Dios, comprender los desafíos de Dios, entender los retos, los deberes y las obligaciones y ponerlas por obra. Si no hace eso concienzudamente, objetivamente, diligentemente, pues no vale la pena que se mire al espejo. No es una mirada superficial, es una mirada profunda al ser de Dios, al rostro de Dios, a la voluntad de Dios, y poner eso en contexto de mi propia vida. Dios es santo, ¿cómo soy yo? Dios es justo, ¿cómo estoy actuando yo? Dios dice que debo amar, ¿cómo estoy actuando yo? Dios me dice que debo perseverar, ¿cómo estoy actuando yo? El conocimiento de Dios, de su carácter, de su esencia y de su voluntad, me permite trasladar esos principios a mi realidad de vida para considerarme cómo estoy frente a las demandas de Dios. No frente al concepto de mí mismo, no frente al concepto de la sociedad, sino frente a las demandas
desafiantes y vinculantes de Dios para mi vida. ¿Cómo estoy? Considérese a sí mismo. Noten que esta expresión es la misma que dice, o es la misma que usa el apóstol Pablo en la institución de la Cena del Señor, o en la celebración de la Cena del Señor en Corinto. Dice, pruébese a sí mismo cada uno. Yo no puedo probar a nadie, yo no puedo permitir que nadie me pruebe. La prueba objetiva y profunda la tengo que hacer yo a la luz de la verdad, o mirándome al espejo, ¿cómo estoy yo frente a este deber? Y ahora dice, considérese a sí mismo, que es, evalúese a sí mismo o pruébese a sí mismo. Es decir, hay una prueba que debemos hacer, que sería una prueba propia o una prueba personal, para ver cómo estamos a la luz de las demandas. Yo sé cuáles son las demandas. Si me hacen la prueba de las demandas, yo puedo salir adelante. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, vamos a hacer una prueba, ¿quién sabe los 10 mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20? Estoy seguro que algunos lo saben de memoria. Estoy seguro que algunos lo van a decir bien. Ok, esa prueba de conocimiento o esa prueba de principio está bien, me la sé. Ahora vamos a una siguiente prueba y es, ¿cómo estás tú con relación a los mandamientos de Dios? ¿Los estás obedeciendo? ¿Los estás poniendo en práctica? ¿Los estás respetando? ¿Los estás aplicando? ¿Estás confiando en ellos o no? Entonces es muy probable que yo sepa los mandamientos de memoria, lo cual está bien, pero es muy probable que yo esté incumpliendo los mandamientos de Dios, lo cual está mal. Entonces, bien en teoría, mal en práctica. Bien en conocimiento, mal en deber. Bien en principio, mal en acción. Y eso es lo que está diciendo Santiago. El espejo me muestra la verdad, pero si esa verdad no toca mi vida, no aplica en mi corazón y no transforma mi conciencia y mis acciones, pues estoy mal, porque es como el que se mira en el espejo e ignora cómo está y no se responsabiliza de sus propias correcciones o de apreciar y poner en práctica esos principios para su propia vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy usando el espejo? ¿Cómo estoy poniendo en práctica lo que el espejo de la palabra me dice? ¿Qué dice el espejo cuando yo me acerco a él? ¿Qué me dice? ¿Qué cosas debo corregir cuando me miro al espejo? Hay cosas para mejorar, hay cosas para confesar, hay acciones para corregir, sí o no, y la respuesta es sí, siempre. Siempre hay cosas para corregir. Incluso este joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué cosa me falta o me falta alguito más? Jesús le dijo, sí, te falta alguito más. Una cosa te falta. Incluso cuando Marta reconvino a Jesús llamando la atención para que María le acompañara y le ayudara en sus deberes, Jesús le dijo, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies de Jesús para escuchar, para arreglar su vida, para corregir, para examinarse, para mirarse, para considerarse. Amados hermanos, aquí lo que nos está diciendo el texto es, el problema no está en el espejo. El problema no es el espejo, el problema es cómo yo me miro al espejo, cómo yo aprecio y valoro lo que el espejo me revela y cómo yo tomo responsablemente las correcciones de lo que ese espejo objetivo, sabio de la palabra me indica. Es decir, yo me miro al espejo, la Biblia me dice que soy pecador, entonces ¿qué debo hacer? Aceptar esa verdad, tomar en serio esa verdad y tomar acción y correctivo frente a esa verdad. El problema no es el espejo. Muchos no se miran al espejo porque piensan que el espejo les dice cosas erradas. Muchos no se miran al espejo porque piensan que el espejo les es contrario a su interés. Pero aquí nos está diciendo que el problema no es el espejo, el problema es cómo yo manejo la información o reacciono frente a lo que el espejo me dice. Si hablamos físicamente, yo me miro al espejo y veo que mi rostro está sucio, ¿qué debo hacer? ¿Pelear con el espejo? ¿Rompo el espejo? ¿Volteo el espejo para no verlo porque no me gusta lo que el espejo me dice? ¿O ir a buscar agua y lavarme la cara con jabón? Yo voy y me miro al espejo y veo que estoy desarreglado. ¿Peleo con el espejo? Digo, ese espejo es malo, no me gusta, no me dice lo que yo quiero. O peleo conmigo mismo diciendo, estoy sucio y tengo que corregir, tengo que tomar acción y asumir compromiso responsable de cambiar o de mejorar. Muchísimas personas pelean con el espejo y el espejo es la palabra de Dios.
Son muchos los hombres y mujeres que intentan mirarse al espejo y salen peleando con el Creador. Dios no es justo, Dios es exigente, Dios castiga, Dios no ama, Dios no provee, Dios no me da lo que yo quiero. Es decir, estoy peleando con el espejo. Y no tengo por qué pelear con el espejo, tengo que pelear es conmigo mismo. El espejo es justo, perfecto, recto y sabio. El problema no está en el espejo, el problema está en mí. El espejo es preciso, es exacto, es veraz. El problema está en mí, que yo estoy sucio y no he corregido, estoy en pecado y no he confesado. Por eso dice la Biblia, si oyes hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Si vienes a la iglesia y Dios habla a tu corazón, no pelees con Dios ni pelees con el predicador, pelea contigo mismo. Pelea contigo mismo. Y Pablo lo hizo diciendo, miserable de mí. Yo sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que debo actuar y comprometer, pero no lo hago. Con mis órganos sirvo al pecado cuando debiera servir a Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame y ten misericordia de mí. Tengo es que recibir la voz de Dios con sabiduría, con humildad. Recuerde que en los textos anteriores dice que tenga humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra o escucha al predicador, no pelee con el predicador. El predicador no tiene la culpa, la palabra tampoco. ¿Quién tiene la responsabilidad? Tú y yo. Tú y yo somos los que tenemos que asumir compromisos de confesión, de corrección, de seguimiento y de crecimiento, porque esa es nuestra obligación. Sin embargo, dice la Biblia, rápidamente olvidamos cómo era. Es decir, ni siquiera llegamos a las 72 horas y olvidamos cómo era que estaba, ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que debía hacer? Ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que debía confesar? Ya lo pasé por alto y seguimos como si nada, semana tras semana, como religiosos, como moralistas, mirándonos al espejo, pasando rápidamente, no tomando en serio, olvidando cómo éramos y pensamos que estamos bien. Incluso le echamos la culpa a los demás o incluso nos damos tranquilidad diciendo estás bien. Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 36 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y ese texto está en directa relación con el texto siguiente del libro de Santiago que dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley que liberta, no que oprime y subyuga, la ley que nos da conciencia, que nos da garantía, seguridad, que transforma, que da esperanza, es la ley del Evangelio, es la ley de Cristo, es la ley de la Escritura. Esa ley, si la conocemos, nos hará verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados hermanos, ir al espejo de la palabra es enfrentarnos a la verdad de Dios y a la realidad nuestra. Ir al espejo de la palabra es entender la precisión de Dios y los desafíos de Dios para nuestra vida. Ir a la palabra es considerar el diagnóstico y el veredicto de Dios que es objetivo y sabio sobre mí y tomar acción. Tomar acción, no pasar por alto, no pasar a la ligera y no simplemente olvidar, porque el que olvida no se compromete, el que olvida no se responsabiliza y el que olvida desprecia el mandato, desprecia el consejo pensando que no lo necesita, que no le es útil, cuando en realidad es para él. Si oyeres hoy su voz, dice el salmista, no cierres tu corazón, no cierres tu mente diciendo no necesito. Más bien abre tu corazón y tu mente y diga eso es para mí, lo recibo y ruego a Dios que me ayude a ponerlo en práctica. Isaías 44:20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Está describiendo el profeta Isaías a una sociedad rebelde, beligerante e insensata. Dice, se alimentan de ceniza, es decir, de desechos, de lo que no sirve, y su corazón está engañado y desviado. Y ellos abrazan la mentira y desprecian la verdad, desprecian lo esencial y toman lo efímero. No toman en cuenta las cosas de Dios porque piensan que no les interesa, que no les sirven y que no son necesarias.
Entonces, ¿qué mira usted en la palabra si no se corrige? ¿Qué mira si no toma en serio y no considera profundamente la imagen del espejo? En Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y recuerden que está hablando de una reunión de los discípulos. Y no fue una reunión de estudio bíblico, no fue una reunión devocional, no fue una reunión de consagración, fue una reunión de los discípulos para una discusión. Y el tema a discutir en esa mañana que Jesús no estaba fue ¿quién de nosotros es el mayor? Es decir, ¿quién es el más sobresaliente? ¿Quién es el más narcisista, el más soberbio, el más fariseo? ¿Quién es el principal entre nosotros? Y hubo una discusión. Y si se generó discusión es porque todos querían ese puesto. Todos consideraban que eran el mejor o que debían o merecían lugares de privilegio. Importante eso. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí está volviendo a decir, el narcisista desprecia lo que dice el espejo porque piensa que eso no es para él. Él está bien. Él piensa que es más grande, que no necesita ayuda ni corrección. Y Jesús dice, no es así. Si ustedes quieren ser grandes, humíllense. Si quieren ser altos, agáchense. Si quieren sobresalir, rebájense. Ese es el principio del Evangelio y ese es el deber de la piedad aplicada en el creyente. Y lo afirma de nuevo en Mateo capítulo 13, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claro y repetitiva la verdad. El que se enaltece, el que se cree más, el que se sube en lo más alto, ese siempre es humillado. Es bajado, es agachado y es deshonrado. Pero el que se agacha, sirve, confiesa, reconoce, será enaltecido por el Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una referencia paralela. Y luego en Lucas 18, 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se creía muy importante y muy indispensable. Posiblemente era el director del grupo de oración, era el director del ministerio de intercesión, era el que dirigía los tiempos de ayuno y de devoción en la iglesia, pero Jesús lo llama el otro, era un cualquiera, un fariseo más, un soberbio, un altivo, un necio que confiaba en sus propias obras, que se enaltecía en sí mismo, que confiaba en sí mismo, despreciaba a los demás y deshonraba a Dios. Imagínense, confiaba en Él en lugar de confiar en Cristo. Despreciaba a los hijos de Dios en lugar de arrepentirse y se enaltecía a sí mismo en lugar de humillarse. Y luego en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, merecen condenación. Y aún los que han sido redimidos por gracia a través de Jesucristo no son mejores. La diferencia que ellos tienen es Cristo, mas no es una diferencia propia. No hay nada en nosotros los creyentes que haya hecho la diferencia. Somos igualitos a los necios, impíos y desordenados. La diferencia no la hicimos nosotros, la diferencia la obró Cristo. No tenemos nada propio, ni personal, ni en sí mismo, de qué gloriarnos, de qué enaltecernos, y mucho menos de desprecio o deshonra a otros que son distintos a nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Porque si alguno entre nosotros hoy es oidor de la palabra pero no hacedor, es un fariseo, es un narcisista, es un necio, es un insensato, es uno que desprecia la verdad porque se cree que no la necesita y porque está por encima de ella. Es semejante al hombre que ve en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y no toma acción, no se responsabiliza. Pues es necio, es ignorante, desprecia la verdad, desprecia la oportunidad y no considera que es para él, y él no está mirando a Cristo, sino mirándose a sí mismo. Entonces yo me miro, no necesito, me voy. Pero el texto bíblico es, mírese
y se da cuenta cuántas necesidades hay, tómelas en serio, corrígelas, póngalas en práctica y no simplemente pase de largo, porque si no, está despreciando la verdad. Amados hermanos, ¿qué hacemos cuando oímos la palabra de Dios? ¿La ponemos en práctica o la ignoramos? ¿Qué hacemos siempre que el espejo de la palabra nos muestra nuestros errores? ¿Los tomamos en serio o nos enojamos con Dios o nos enojamos con el predicador? Hay personas que se enojan con el predicador. Ese predicador me tiene entre ceja y ceja. Ese pastor siempre me echa indirectas. Ese pastor siempre se mete conmigo. Bueno, ¿y por qué no pensar que es Dios el que me está advirtiendo y me está desnudando y me está mostrando la radiografía de mi condición para que yo tome acción? Cuando yo voy al médico y el médico me hace prohibiciones, el médico no tiene nada contra mí, de hecho ni me conoce. Él lo que está diciendo es, si no toma en serio, el que va a sufrir las consecuencias es usted. Y yo tengo que tomar la medicina, tomar la prescripción médica en serio, de lo contrario sufriré las consecuencias. De la misma manera la palabra. La palabra es medicina, es alimento. Lo aprecio o lo desprecio. Si lo desprecio, hay consecuencias. Y si lo aprecio, agradecemos a Dios por sus bondades, porque Él nos permite no ser oidores olvidadizos, sino oidores atentos, oidores conscientes y oidores responsables que ponen en práctica. ¿Qué mira usted? ¿Mira lo bueno que es? ¿O mira lo malo y necesitado que es? ¿Mira a Cristo para tener esperanza? ¿O se mira a usted mismo para tener confianza? ¿Mira a los demás para compararse y despreciarlos? ¿O mira a los demás para ver que ellos también necesitan como usted? Y que lo que ellos hacen mal es el reflejo de su propia vida, y que si hay una diferencia en ustedes, la gracia de Cristo obrando en su corazón. Pidamos al Señor misericordia, que podamos mirar atentamente, que podamos ser responsables y que podamos tomar en serio los cambios y las acciones y no simplemente ignorarlas creyendo que no las necesitamos cuando en realidad somos urgidos y necesitados del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque ella nos muestra la verdad, porque es honesta, porque es directa, porque es clara, porque no nos dice de manera ambigua la verdad, sino que nos la presenta de manera clara y contundente, porque nos llama a arrepentirnos, nos llama a confesar, nos llama a ser humildes, a ser sensatos, porque humilla nuestro corazón y nos muestra lo necesitados que somos, porque nos humilla para engrandecerte tú y nos doblega para enaltecerte tú. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a mirar con atención, a mirar con responsabilidad y a ser conscientes que en realidad necesitamos hoy más que ayer. No es que hoy necesito menos, hoy necesito más de ti, más de tu guía, más de tu misericordia, más de tu gracia, más de tu justicia y más de tu dirección. Y también hoy necesito más de tu corrección. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos porque probablemente somos oidores olvidadizos, es decir, oidores fariseos, oidores narcisistas, oidores pasajeros, que no toman en serio la verdad y están con sus acciones diciendo que tu verdad y tus normas y una vida transformada no es importante y que solo importa lo que ellos creen de sí mismos. Perdónanos, ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.